Buenos días, hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Agradecido del Señor una vez más por permitir que podamos estar aquí reunidos en su nombre, dándole a Él la honra, la gloria, gozándonos en su presencia, en las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Y es un placer poder estar reunido con cada uno de ustedes para reconocer el gran poder de nuestro Dios, que obra como Él quiere, ¿verdad?, en nuestra vida, transforma nuestros corazones. Un Dios que nos guía, un Dios que nos protege, un Dios que siempre está atento a nuestras necesidades en lo más mínimo detalle, ¿verdad? Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y a veces queremos desmayar a ver que a lo mejor pensamos que hemos fracasado, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Nos proponemos muchos planes y a lo mejor esos planes no llegan a ser como nosotros queremos, y empezamos a decir, pues Dios no me ama, o Dios no está conmigo. Empezamos a quejarnos, ¿no?, y a decir y a pensar cosas que no son más que la artimaña del enemigo para desenfocarnos de la dirección de Dios. Y nosotros estamos en la mano de alguien que vence por nosotros. Él es el que vence, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a hablar de esto, de el que vence el temor. Que vence el temor. Y si tú y yo podemos vencer nuestros temores, es porque estamos en Él. La persona que no es capaz de vencer sus temores termina suicidándose, porque el temor lo lleva a ese punto, quitarse la vida, porque tiene temor de lo que se le va a venir encima. Entonces, si tú tienes temor de lo que se te va a venir encima, tú tienes que saber que tú estás en la mano del Señor, del que venció, y que en la mano de Él nosotros podemos vencer. Podemos estar seguros, podemos estar confiados. Juan capítulo 6, versículo 16 hasta el versículo 21, nos dice lo siguiente. Dice: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Pero después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Había remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero Él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Amén.
En estos versos nosotros podemos encontrar una de esas respuestas que Juan le está dándole a público acerca de quién es este hombre. ¿Quién es este hombre? Era la pregunta que todos se hacían al ver las maravillas, ver los milagros que él estaba haciendo, y ellos no podían lograr entender como un ser humano que está ahí delante de ellos, que lo están viendo con sus propios ojos, puede hacer cosas extraordinarias cuando ellos tienen una larga historia de grandes profetas que estuvieron en el pueblo de Israel, y entre ellos hubieron algunos que hicieron grandes milagros, pero no como lo que Jesús hizo. Hubieron profetas que resucitaron muertos, sanaron enfermos, hicieron flotar hierro en el agua, cosa que es imposible, ¿verdad?, de que un hierro flote, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, como Moisés y Aarón, que hicieron muchos milagros, las 10 plagas en Egipto. El pueblo tenía conocimiento de que Dios obraba de manera extraordinaria a través de siervos suyos que le alababan, que le glorificaban, que creían en él. Pero esto se le iba de la mano al ver cosas extraordinarias hacer a través de Jesús. Ellos tienen que preguntar, ¿quién es este hombre? Y en este pasaje bíblico nosotros vemos cómo Jesús, después de haber multiplicado los 5 panes y 2 peces, y le da de comer a tanta multitud, ellos se quedan asombrados y ellos empiezan a inquietarse, empiezan a comunicarse unos a otros. Este es nuestro hombre, este es quien nosotros esperábamos, este es el Mesías. Este es el cumplimiento de la profecía. Este es el que nos va a liberar a nosotros. Este es nuestro rey. Ahora ya es el tiempo de proclamarlo rey. Versículo 15 del capítulo 6 del libro de Juan que hemos leído. Dice el versículo 15. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlos rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Ahora, el énfasis de Juan narrar la historia después de multiplicar los panes y él ver, Jesús ver el movimiento que se estaba levantando, y él conociendo los corazones de la multitud, es lo que hace que se aparta de la multitud y se va a sola a la montaña a tener una relación personal con su Padre, a orar, ¿verdad?, allí. Y según el relato bíblico, hemos visto que era ya, se estaba haciendo de noche, y Jesús se queda ahí orando hasta las 3 de la mañana. De tal manera que los discípulos, al ver que Jesús no está, al ver la tardanza, ellos tienen que marcharse, coger la barquita y marcharse. Mateo
en capítulo 14, del versículo 22 hasta el versículo 27. Y Marcos, en capítulo 6, versículo 45 hasta el 52, relatan la misma historia. Pero Mateo y Marcos no hacen contar que la multitud quería hacerlo rey a la mala. Sin embargo, sí, ellos dicen que Jesús obligó a los discípulos a subir en la barca y marcharse, y él se quedó despidiendo a la multitud. Sin embargo, Juan dice que Jesús se escabulló entre la multitud, se fue a la colina, y los discípulos, al ver que Jesús no llegaba, se marcharon. ¿Por qué esta diferencia? Porque Juan está intentando responder a una pregunta: ¿quién es este hombre? Juan no entra a dar mucho detalle, pero Juan hace énfasis de que la razón por la cual Jesús se aparta es para impedir que los discípulos sean persuadidos por la multitud y se unan al grupo para hacerlo rey. Jesús lo que hace apartarse. Entonces, el propósito de Jesús aquí es cuidar a su discípulo, pero también no dejar que la multitud cumpla el propósito que querían llevar a cabo. Bueno, los planes de Dios son muy distintos a nuestros planes. El tiempo de Dios es muy distinto al tiempo nuestro. Los propósitos de Dios no son nuestros propósitos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿verdad que no? Y en la multiplicación de los panes nosotros estuvimos viendo que Jesús vino al otro lado del mar por un propósito, porque había matado a Juan el Bautista y él quería descansar con los discípulos, él quería estar a solas, querían tener un tiempo personal con Dios. Pero este momento de intimidad fue anulado, fue interrumpido. ¿Por qué? Porque apareció una gran multitud. Y esta gran multitud interrumpe que los discípulos y Jesús tengan ese descanso y esa intimidad con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido interrumpidos cuando nosotros queremos apartar un tiempo para el Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido estar a solas con Dios? Y en ese momento recibo un mensaje de WhatsApp o de correo o Facebook y empieza y lo abre. Y una vez que lo abre, ve que es un mensaje, empieza a hablar con esa persona y se te olvidó que tú ibas a encerrarte en la habitación a orar. Y piensa que lo ha hecho. Se te fue el día y no pudiste orar. Porque hubo alguien que interrumpió ese momento a solas con Dios. Y así sucesivamente nos pasan muchas cosas en nuestra vida. Ahora que los niños están en el cole y la mujer está trabajando, tengo toda la mañana libre, hago cosas, pero como tengo más tiempo, a veces
A veces digo, bueno, fuera móvil, fuera tecnología. Y lo dejo por ahí. A veces cuando me doy cuenta tengo un montón de mensajes. Empiezo a cantar o me pongo a orar, me pongo a leer, me pongo a hacer algo. Porque los móviles son muy buenos, pero también son el centro de atención más grande que nosotros tenemos. Nos distraen, ¿verdad? De tener esa conexión con Dios. Y nuestro internet es mejor que el internet que tiene el móvil. Porque nuestra tecnología supera toda la tecnología, hermano. ¿Lo sabía? Nosotros tenemos una conexión directa que el internet todavía hasta allí no ha podido llegar. No tiene potencia para traspasar el lugar santísimo de nuestro Dios. Pero tu oración, mi oración, hermanos, esa conexión que tenemos con el Espíritu Santo, traspasa todas esas cosas, hermanos. Entonces nos tenemos que desconectar del internet que funciona aquí en esta tierra para conectarnos con el internet de nuestros padres celestiales. Y Jesús y los discípulos, eso era lo que estaban buscando, tener esa conexión con Dios. Y fíjate que la multitud le interrumpe. Y aún así se quedan buscando. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y en dónde está? Y siguen buscando. Y Jesús tiene que desaparecer. Porque lo querían tomarlos a la mala, llevarlos allí, proclamarlos reyes. Y esos no eran los planes de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros queremos forzar a hacer las cosas como nosotros queremos? No como Dios quiere. Y empezamos a clamar, empezamos a orar. Y empezamos a ser como aquellos profetas de los Baales. Se pegaban, se sacaban sangre, se castigaban clamando, pidiéndole al Dios que ellos creían, que ellos adoraban, que hiciera descender fuego. Fíjate qué sufrimiento, clamándole a una estatua. Sin embargo, el siervo de Dios no tuvo que herirse, no tuvo que clamar, no tuvo que hacer absolutamente más que preparar el altar donde ibas a hacer el sacrificio al Dios vivo. Y cuando él prepara el altar, hace cosas que los profetas de Baal no hicieron. Una zanja, no sé cómo le diría, hicieron alrededor del altar ahí, cavaron, rellenaron todo eso de agua, echaron agua sobre el altar y el holocausto, hasta que el agua se desparramaba por todo el cielo. Solamente tuvo que pedir: Señor, demuestra que tú eres Dios, demuestra tu poder. Y no terminó de decir la oración cuando ya el fuego había consumido la carne y el agua, todo el agua, todo quedó seco. Si fijan la diferencia cuando tú tienes conexión con Dios. Cuando ese internet tuyo está conectado allá arriba a ese lugar santo, ¿cómo funcionan las cosas? La respuesta de Dios llega rápida. Juan dice que mientras los discípulos están luchando en medio del mar, escucha, desde que atardeció hasta las 3 de la mañana, en el medio del mar,
luchando contra una fuerte tormenta, su maestro estaba ¿dónde? Arriba en el monte, orando tranquilamente. Y quizás tú dirías, pero ¿y si él estaba ahí arriba, por qué estaba tan tranquilo? Si los discípulos estaban tan afanados y preocupados allí en la tormenta. Escucha bien. Nosotros humanamente nos centramos en nuestra vida, en lo que nosotros necesitamos. Nos preocupamos por lograr nuestros objetivos, nos preocupamos cuando estamos pasando los momentos difíciles, nos centramos en eso y no somos capaces de clamar, de pedir auxilio al que puede auxiliar. Y están afanados toda la noche intentando salvar su vida, peleándose con las fuertes olas, la fuerte tempestad que está azotando. Sin embargo, Jesús está tranquilo, conectado. Cogió y conectó su wifi con su padre. Y los demás andaban buscando a lo mejor conexión. Ahí batallando contra la tormenta, sin clamar, sin ningún resultado. Hasta que de repente escucha la escena. A las 3 de la mañana, ven que viene Jesús caminando sobre las aguas. En medio de la tempestad, Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Y qué clamaron? ¡Ah, mira, ahí viene Jesús! Ya todo va a estar resuelto. ¿No? ¿Qué fue lo que hicieron? Tuvieron pánico, entraron en pánico y empezaron a decir, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Imagínate la escena de estos discípulos de Jesús. En pánico, la barquita se le quedó pequeña. Si hubiera tenido allí un agujero, hubieran hecho un agujero para meterse. No podían saltar al agua. Tampoco podían esconderse ahí, estaban ahí, turbados entre ellos mismos, diciéndose, gritándose unos a otros, ¡un fantasma! Y Jesús, de lejos le dice, calma, soy yo. Jesús conoce que están turbados, Jesús conoce su desesperación, Jesús conoce que están turbados. En vez de ver a Jesús, imagínate, ya tienen tiempo con Jesús, tenían que darse cuenta que era Jesús quien venía. O quizá en la noche no podían ver bien con claridad quién era, pero por lo menos debieron de pensar, ¿no? Que era Jesús. Creyendo que era un fantasma. Cuando nosotros estamos preocupados, creemos y pensamos de todo. No nos centramos, hermanos, en lo que debemos de estar. A veces no reconocemos al Señor cuando viene a nuestro lado durante nuestras propias tormentas personales. ¿Alguna vez has pasado por alguna tormenta personal en tu vida? Muchas veces hemos estado ahí, dentro de una tormenta personal. A veces puede ser una tormenta en nuestra mente, que no sea real, pero a veces puede ser que estemos metidos dentro de una grave enfermedad. ¿Cierto? Que nos han diagnosticado una enfermedad que puede ir a peor, que puede ser muy difícil. Hace 7 años que a mí el especialista me dijo que pronto iba a quedar en silla de ruedas. Me mandó a hacer unos ejercicios porque iba a quedar en silla de ruedas. Tu columna se está poniendo muy finita
y pronto puede romper. Y esos 7 años los pasé trabajando. Me dijo, no haga esfuerzo, cambia de trabajo, búscate otro trabajo. Yo no hice caso, yo seguí trabajando. Llevo 1 año y 6 meses de baja. Verá que me duele la espalda. Pero todavía sigo de pie, todavía no estoy en la silla de ruedas. Y no creo que voy a ir a una silla de ruedas. Porque yo sé que el Dios que nosotros servimos es el Dios que tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Y Él es el médico que puede sanar. Yo no le creo a lo que me dicen los médicos. Tengo dolor, sí, pero yo no le creo. Yo le creo a Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, yo estaba en medio de la tormenta. Yo sé lo que es estar en la sala de espera. Pero tampoco tenemos que desesperarnos. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y cuando nos llevan los problemas, nos llegan los conflictos, nosotros ¿a qué vamos a hacer? ¿Tenerle miedo al fantasma o esperar en el Dios que calma la tormenta? En el Dios que tiene el control de todas las cosas. Hermano, Él conoce nuestras inmadurez. Y a veces somos cristianos inmaduros. Conoce la poca fe que nosotros tenemos. Podemos observarle como Él le dice a Pedro. Él lo reprende, ¿verdad? Pedro lo ve que es muy fácil caminar sobre las aguas, lo ve que está caminando sobre las aguas. Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? Señor, permíteme andar sobre las aguas. Muy emocionado, muy ilusionado. Una fe enorme tenía este hombre. Señor, permíteme que yo también camine como tú. Y Jesús le hace la invitación. Ven. Ven, Pedro. Y Pedro valientemente se da chapuzón. Valientemente se baja de las barquitas y empieza a caminar. Pero no dio más que 3 pasos y cuando fijó los ojos en la tormenta que había, ¿qué hizo? Empezó a hundirse y a clamar, socorro Jesús, socorro. Qué poco le duró la emoción, qué poco le duró la fe a este hombre. ¿Y cuántas veces nosotros empezamos a orar y estamos muy ilusionados con propósito, con nuestros planes y nosotros empezamos a pedirles al Señor? Y el Señor está obrando y nosotros vemos la mano del Señor obrar y de repente nos desinflamos como un globo. Se fue la ilusión. Hermanos, un cristiano tiene que mantenerse firme en todo momento. Un cristiano tiene que mantenerse fiel a la palabra del Señor. Un cristiano tiene que ser constante en todo tiempo, hermanos. No podemos dejarnos llevar por las emociones ni por las cosas que se están moviendo a nuestro alrededor. Tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Jesús le dijo, tened ánimo a los discípulos. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y Él sigue diciéndonos a cada uno de nosotros, no temáis, tener ánimo. Él nos invita a cada uno de nosotros a venir. Y nosotros muchas veces salimos tras Él, pero no perseveramos. Y la invitación está ahí. Y aún después que Él asciende al cielo, Él
al apóstol Juan a través de la visión en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, él sigue haciendo la llamada. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que la invitación todavía sigue estando abierta, hermanos. A todo aquel que quiera venir, Él te llama, Él te dice, ven a mí. Pero a veces nosotros damos ese paso y luego nos desilusionamos porque vemos que es muy larga la espera. Igual que la niña que el pastor estaba predicando y habló de la eternidad. Y cuando llegó a la casa la niña le dice a la mamá, ay mamá, yo estoy muy triste. Y la madre le dice, pero ¿por qué estás triste? Ay, que eso de la eternidad es mucho. Ella se veía, ¿verdad? Que todavía era niña, crecer y todavía esperar hasta la eternidad es mucha espera, ¿cierto? Y no debemos de mirar la eternidad como que es una espera. La eternidad es algo que a nosotros nos debe de dar alegría, nos debe de dar gozo, porque vamos a estar eternamente y para siempre con Él. Gozando, disfrutando de todas las promesas que tiene para nosotros. Cuando vemos que Dios está al control del asunto, nos animamos, estamos confiados, pero muchas veces no son más que ilusiones. Quitamos la mira espiritual de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a ver con los ojos físicos, así como empezó Pedro a mirar. Se fijó en el viento, se fijó en las grandes olas y quitó los ojos de Jesús. Empezó a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos, cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús espiritualmente. Las cosas del mundo nos empiezan a ahogar. Y si no empezamos a pedir auxilio, prontamente nos ahogaremos. Y terminaremos separados de los planes de Dios. Si clamamos a Él con fe, Él nos tomará y nos pondrá por encima de nuestras situaciones, por imposible que sean. Y podemos decir, no tengo temor. No tengo temor. Porque el que quita el temor está ahí conmigo. Me está sosteniendo en la mano. Él agarró a Pedro por su mano, lo puso en la barquita y dice que los dos subieron a la barquita. ¿Y qué pasó? Escucha, desde que se hizo de noche hasta las 3 de la mañana luchando con la tempestad, y una vez que el maestro sube a la barquita, dice que enseguida llegaron a tierra firme. Enseguida. O sea que cuando tú estás en medio del problema, en medio de la tormenta, y tú empiezas a clamar al Señor, Él tiene el poder, tiene la autoridad para enseguida actuar. Enseguida va a obrar, enseguida vas a quitar tu problema, enseguida tú vas a ver las cosas claras como tienen que ser. Bueno, cuando Jesús y Pedro entraron en la barquita, los otros compañeros que estaban allí sintieron también la misma paz que sintió Pedro cuando Jesús le tiende la mano cuando él se estaba hundiendo. Ambos son salvos, ambos pueden llegar a tierra firme.
Después que sucede este evento, entonces es cuando ellos empiezan a comprender que Jesús es todopoderoso incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. Y es cuando ellos pueden decir, no hay temor cuando está el Maestro. No hay temor. Estaban llenos de temor cuando el Maestro no estaba. Ahora pueden decir que tienen paz. Ahora pueden decir, no hay temor. ¿Por qué? Porque el Maestro estaba ahí. Si tú estás lleno de temor, si tú estás lleno de duda, lleno de incredulidad, si tú estás lleno de miedo, de problemas, si estás cansado por las cosas de este mundo, empiezas a clamar al Señor. Porque esa es la única manera que tú puedes ver que ya ese temor se ha ido. Esa es la única manera que tú puedes descansar, de la única manera que tú puedes tener paz. Y puedes decir como los discípulos, no hay temor. De lo contrario, hermanos, solo vamos a ir igual que los discípulos al peligro. Cuando pasamos por medio de la tormenta de la vida, Dios utiliza esa experiencia, ¿sabe para qué? Para que podamos entender quién es Él. Él es Dios, Él es Rey, Él es el Señor Todopoderoso de los vientos, de las olas, y cuando está presente con nosotros en nuestra barca, cuando Él está dentro de nuestra barca, podemos confiar en que Él está a control. Hermano, yo te invito a que tú invites a Jesús a subir a tu barca. ¿Sabe qué es invitar a Jesús a subir a tu barca? Tú eres una barca. Invítalo a que entre a tu corazón. Invítalo a que Él esté contigo en todas tus decisiones, en todos tus problemas, en todas las circunstancias, en todo momento, en el trabajo, cuando tú estés durmiendo, en todo lo que tú estés haciendo. Invítalo a que Él esté ahí presente. Y verá cómo tu vida va a cambiar. Y verá cómo tú vas a poder decir, no tengo temor porque Él está conmigo. Invítalo a que suba a tu barca. Y cuando tú le invites a que Él suba a tu barca, deja entonces que calme la tempestad. Deja entonces que gobierne. Deja entonces que Él empiece a obrar en tu vida. Y verá cómo tu vida va a ser transformada. Verá cómo enseguida todas las cosas van a funcionar. Cómo todas las cosas van a estar orquestadas. Cómo todo va a estar organizado en tu vida. Y verá cómo tú vas a poder llevar todo tu problema sin luchar. Fácilmente podemos llegar. Bueno, voy a invitar al grupo de alabanza que pase. Mientras que yo te hago una pregunta. ¿Tú cómo lo harías? Los discípulos vieron la tormenta y estaban luchando contra la tormenta. Cuando ven a Jesús, confunden a Jesús con un fantasma. ¿Tú cómo lo harías? En medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones. ¿Tú cómo harías? ¿Cómo tú verías a Jesús? ¿Empezaría a clamar? ¿O empezaría a ver a Dios como lo que no es? Nos confundimos. A Dios le encanta cuando nosotros gritamos a Él: ayuda,
Jesús está esperando. No pienses tú que Jesús no estaba consciente de lo que los discípulos estaban viviendo en medio de la mar. ¿Tú piensas que Jesús no estaba consciente de lo que ellos estaban viviendo? Claro que sí. Claro que sí. Pero Jesús quería que ellos aprendieran a conocer el poder de Dios. Jesús quería que ellos aprendieran a conocer que Él estaba a control de todas las cosas y que Él es el único que puede quitar el temor. Estaban llenos de temor. Cuando Jesús llega, fuera el temor. Quita el temor. Cuando Jesús llega a nuestra barca, quita el temor, hermano. Muchas veces estamos llenos de miedo, llenos de temor. ¿Cómo lo harías tú? ¿Clamaría, lo invitaría a él a subir a tu barca? ¿O tú seguirías luchando porque tú eres fuerte, porque tú puedes, porque yo solo soy suficiente, autosuficiente para hacerlo? Hermano Juan está aquí dándole una respuesta a la pregunta: ¿quién es este hombre? Este hombre es el que quita todo temor, el que echa fuera todo temor. Este hombre es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es el dueño de la creación. Él es el que tiene el control de la naturaleza. ¿Y por qué no podemos confiar en Él? ¿Por qué no podemos depositar nuestra confianza en el Señor? Ponte en pie.